Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para algunas de las noticias de la actualidad, noticias que nos llaman la atención, como esa marcha atrás de la administración Trump de no querer invertir en desarrollo en Centroamérica. En las últimas horas, su administración, en coordinación con la de México, se han puesto de acuerdo para lo que algunos ya califican como un plan Marshall para Centroamérica y el sur de México. Estados Unidos anuncia que va a invertir en el sur de México 4.800 millones de dólares en cooperación y desarrollo y otros 5.800 millones de dólares para mejorar la gobernanza en El Salvador, Honduras y Guatemala, conocidas como el Triángulo Norte, de donde salen muchas de esas caravanas de migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha respondido en paralelo con un anuncio muy significativo de invertir 25.000 millones de dólares en los próximos 5 años en esa región del país. Todo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, ofrecerles oportunidades de futuro, oportunidades para trabajar hoy, para tener una vida mejor y evitar que viajen, que emigren y que tengan que buscar un futuro mejor en la Unión Americana. Óscar Chacón, director de Alianza Américas, buenas noches. ¿Va a ser suficiente esta medida para frenar la inmigración irregular? Claro, pues buenas noches primeramente, y decirte que en realidad este anuncio, la mejor interpretación que yo puedo hacer de tal noticia es que es un primer paso en la dirección correcta. Indudablemente el poder cambiar la realidad de los países centroamericanos que han estado sistemáticamente expulsando población va a requerir de un esfuerzo enorme. Señor Chacón, ¿es más efectivo este tipo de medidas de inversiones que la del control fronterizo? Absolutamente. La mejor apuesta dura que pudiera desembocar en verdaderamente cambiar la lógica de los flujos migratorios, no solo de Centroamérica, sino también de México hacia los Estados Unidos, es convirtiendo a estos países en lugares de donde muy poca gente quiera irse. Esto tiene, desde el punto de vista financiero, el beneficio de absolutamente costar menos plata de la que se ha estado gastando en medidas de control fronterizo, incluyendo la militarización de las fronteras. Para darte un ejemplo, a lo largo de los últimos 10 años, hemos venido gastando alrededor de 18.000 millones de dólares al año en tareas de control fronterizo, en tareas de aplicación rigurosa de la ley en el interior de los Estados Unidos, sin que verdaderamente podamos decir que estas medidas han resultado en cambios absolutamente positivos en la lógica de controlar los flujos. Más bien, hemos cometido una grave cantidad de violación de derechos humanos de poblaciones que están precisamente tratando de emigrar y, insisto, el poder invertir no solamente mucho más recursos financieros en el desarrollo integral, económico, social, cultural, político de estos países, sino hacerlo de una manera diferente, porque también hay que reconocer, se pudiera muy bien malgastar la plata que se otorga para procesos, entre comillas, de desarrollo, si seguimos haciendo sociedad con actores que son comprobadamente corruptos, actores que son comprobadamente malos manejadores de estos proyectos. Entonces yo creo que no solo se necesita de más recursos financieros, de inversión en los países, sino también hacer las cosas de una manera diferente. Una de las principales críticas de la administración estadounidense cuando se refiere a Centroamérica es la preocupación del uso de los fondos por la corrupción, que acaben siendo utilizados para lo que son destinados. ¿Cree usted que se va a garantizar el uso de esos fondos de manera adecuada? ¿Cómo evitar que no sean utilizados para fines corruptos? Pues tú estás poniendo el dedo en la llaga y prácticamente estás haciendo eco a lo último que yo decía en la pregunta anterior. Se necesita que al hablar de un nuevo paradigma de desarrollo integral en estos países, se entienda en primer lugar que necesitamos hacer sociedad
con una gama nueva de actores, actores que sean totalmente amistosos con la idea de la fiscalización ciudadana, incluso la fiscalización internacional, para asegurarnos de que los recursos que se puedan asignar en pro de una mejor realidad de vida de la población en estos países realmente se haga como se debe de hacer. Pero también es importante entender que si queremos ocupar nuevos recursos para seguir haciendo lo mismo que se ha estado haciendo por los últimos 10, 15 años, obviamente estaríamos hablando de un conjunto de locos. Es decir, querer hacer lo mismo que hice antes y esperar que el resultado sea diferente. Yo creo que se requiere de ambas cosas, nuevos socios y mejores mecanismos de fiscalización ciudadana, incluso internacional, para asegurar que haya un cumplimiento con la intención genuina que tendría un proyecto de este tipo. Es Óscar Chacón, el director de Alianza Américas. Gracias, señor Chacón, por haber estado con nosotros. En Estados Unidos el Senado ha dado el visto bueno con los votos de demócratas y republicanos y de una manera abrumadora, algo que no se ve en los últimos meses en la política estadounidense, a una ley para reformar el sistema de justicia de la Unión Americana. Ustedes saben que las cárceles en Estados Unidos están sobresaturadas. Pues bien, republicanos y demócratas, con el visto bueno del presidente Trump, se han puesto de acuerdo para aprobar y darle el visto bueno a la conocida como First Step Act o Ley del Primer Paso. Tiene el objetivo, por un lado, de disminuir la población que es encarcelada en Estados Unidos, a veces por tenencia para el consumo propio de estupefacientes. Uno puede acabar en la cárcel. Por delitos menores puede acabar en la cárcel y eso ha sobresaturado los centros penitenciarios. La otra finalidad de esta reforma es la de capacitar a los presos para que cuando salgan eviten la reincidencia y se reincorporen a la vida civil de una manera más rápida y más segura, y así evitar nuevos problemas en el futuro que puedan acabar llevándolos por reincidencia a las cárceles. La ley se espera que la firme el presidente Trump esta misma semana. Saludamos al señor Ed Chang, que es vicepresidente de Justicia Criminal del Centro para el Progreso de América. Señor Chang, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va a cambiar el sistema penitenciario con esta nueva norma, con esta nueva ley? Creo que habrá dos cambios significativos. Uno es la reforma a las sentencias de este proyecto de ley tomarán efecto inmediato. Significa que las sentencias para cierto tipo de crímenes serán reducidas, especialmente los mínimos obligatorios de las sentencias. Lo más importante, o el aspecto más importante, es que se dará más discreción a los jueces para que puedan ir por debajo de los mínimos obligatorios para un mayor número de personas. Desde el punto de vista de la reforma carcelaria, una de las cosas que contempla el proyecto de ley es establecer un sistema donde la gente que está encarcelada comience el proceso de tratar de reintegrarse a la sociedad y se les ofrezcan las habilidades necesarias mientras que están encarcelados. Esto está afectando el sistema federal, no el sistema estatal que existe en el país. El sistema federal es una parte de todo el sistema de justicia criminal. Esta ley ha sido criticada por los dos extremos de la Cámara, por los más liberales y por los más conservadores. ¿Es suficiente? Todavía no es ni siquiera algo cercano. Se llama la ley del primer paso y es un nombre apropiado porque es un paso hacia adelante, pero aún hay grandes pasos por tomar. El problema de encarcelación masiva en el país ya lleva décadas, entonces tomará años para que nosotros podamos resolver y cambiar esto. El paso siguiente que estamos mirando es asegurarnos que el próximo fiscal general, durante el proceso de confirmación, la persona que ha sido nominada es William Barr, sea alguien que crea en estas reformas. Lo que hemos visto hasta el momento o hemos leído sobre el pasado del señor Barr es que no cree en esto. Es alguien que tiene un enfoque parecido al del señor Sessions, que tuvo un enfoque de ser rudo con el crimen y lo llevó al Departamento de Justicia. También vamos a estar mirando quién es el próximo nominado o designado para el Buró de Prisiones Federales, y ese director
es la persona que estará encargada de implementar estas reformas y finalmente nos mantendremos atentos a qué tanto dinero el Congreso va a aprobar para estas reformas y asegurarnos que sean lo suficientemente financiadas para que el intento del Congreso y la legislación pueda tomar efecto de manera apropiada. La transformación del sistema de justicia de Estados Unidos ha sido una de las propuestas del presidente desde la campaña electoral. ¿Podemos decir que esta victoria se la puede anotar el mandatario? Creo que este proyecto es una victoria para quienes han luchado para la reforma del sistema de justicia criminal. Como usted dijo, es un proyecto bipartidista, un proyecto que tiene apoyo de todo el espectro ideológico. Nosotros en el Centro de Progreso Estadounidense apoyamos este proyecto de ley, pero también hay conservadores que están a favor de aprobar esta legislación. Para el presidente Trump, una legislación es un buen paso, pero en 2 años ha tomado muchos pasos en la dirección opuesta. Lo que hay que ver ahora es qué ocurre en los próximos años, ya sea que esto es una señal de que va a cambiar el curso hacia algo que sea más inteligente, más progresista, algo que la mayoría del país apoya, o si va a continuar de la manera como lo ha hecho, hablando de masacre estadounidense y de ser rudo con el crimen. Desafortunadamente, pensamos que esto sea una incidencia pasajera, pero sin embargo la tomaremos porque es una legislación que es un buen paso hacia adelante. El análisis de Ed Chang, que es vicepresidente de Justicia Criminal del Centro para el Progreso de América. Gracias, señor Chang, por estar con nosotros. En Guatemala hay revuelo político. El gobierno de Jimmy Morales le ha dado 72 horas a 11 funcionarios de una comisión internacional que trabaja para luchar contra la impunidad, la CICIG, para que abandonen el país. Esos funcionarios estaban llevando a cabo investigaciones que tenían un gran valor, según la misma organización, para la calidad democrática de Guatemala. Pues bien, 72 horas y tienen que salir. La medida la han calificado como arbitraria y dice que tienen y que defienden la inmunidad diplomática de estos funcionarios internacionales, una inmunidad que el gobierno de Jimmy Morales les ha retirado. La señora Claudia Escobar es exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala. Señora Estrada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Poder Latino. ¿Cómo valora esta decisión del presidente Morales? Yo lo interpreto como un intento desesperado del gobierno de Morales de tratar de debilitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad y tratar de bloquear las investigaciones de corrupción que hay en contra de su gobierno. ¿Por qué le teme tanto Morales a la CICIG? ¿Qué es lo que ha conseguido hasta ahora? Mira, la CICIG es un ente que ha logrado investigar a fondo cómo opera la corrupción en Guatemala. Y ha investigado y ha llevado casos ante los tribunales de personas muy influyentes de todos los sectores del país, tanto políticos, empresarios, personas de distinta índole, y esto preocupa mucho al gobierno Morales. También recordemos que el propio presidente está siendo investigado por el financiamiento ilícito. El próximo año inicia un nuevo periodo electoral y al presidente le queda poco tiempo para bloquear una investigación en contra de él o en contra de las personas allegadas a él. Si la CICIG desaparece de Guatemala, ¿hay instituciones dentro del país lo suficientemente fuertes e independientes para investigar al presidente Morales? Mira, creo que existen las herramientas para poder investigar. Sin embargo, lo que se percibe es la falta, digamos, de certeza jurídica que existe en el país, la vulnerabilidad de los funcionarios, ya sea de los investigadores o de los jueces. El país aún no tiene la fortaleza en el sistema de justicia para que pueda investigar por sí solo. Por eso se requirió del acompañamiento de CICIG, y lo que estamos viendo es que han sido tan efectivos que han tocado los nervios de la corrupción, y por eso precisamente es que quieren expulsarlos del país. Acabo ya, señora Escobar. ¿Es legal la decisión de expulsar a estos 11 funcionarios de la CICIG? Yo diría que no es legal, que contraviene los acuerdos internacionales suscritos, que para esto existen otros canales para poder requerir el término del mandato. Es Claudia Escobar, es exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala.
Gracias, señora Escobar, por haber estado con nosotros. Terminamos. El Financial Times, el rotativo de referencia de la información económica en el mundo probablemente, ha escogido a quien considera que es la persona del año. Es el filántropo y empresario George Soros. Dice el rotativo que esta elección responde a los valores del periódico y que Soros, y ahí tienen las imágenes del empresario, es un abanderado de la democracia liberal y la sociedad libre, abierta, que son las ideas que triunfaron en la Guerra Fría y que hoy están bajo asedio, desde la Rusia de Putin hasta la América de Trump. Durante más de 3 décadas, Soros ha utilizado la filantropía para luchar contra el autoritarismo, el racismo y la intolerancia. Y ese largo compromiso con la apertura, la libertad de los medios y los derechos humanos le ha costado la ira de regímenes autoritarios y de populismos crecientes en el mundo. Hoy lo acusan de casi todo. Algunos dicen que es el anticristo, otros que es el centro de conspiraciones antisemitas. Y George Soros se ríe. Recientemente respondió a todas esas críticas diciendo: desearía no tener tantos enemigos, pero todos esos ataques los tomo como una evidencia de que algo bueno debo estar haciendo. George Soros, el personaje del año para Financial Times. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino, hoy en nuestra entrevista para hablar de América Latina, de las perspectivas económicas particularmente, pero no solo la economía. Podríamos decir que la geopolítica que va a acompañar este 2019, el resto del continente. Saben que a ustedes que nos gusta ponerle atención a Estados Unidos, pero también al resto de este continente, y lo vamos a hacer con Leopoldo Martínez. Es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata, exdiputado venezolano. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Usted acaba de publicar un artículo en el que se pregunta qué podemos esperar este 2019 de la economía latinoamericana. ¿Qué podemos esperar? Mira, el 2019 se nos presenta, se asoma como un año económicamente difícil para América Latina. Crecimiento magro. En promedio la región va a crecer un 2%. Vas a tener 2 recesiones importantes, la Argentina, que viene de una recesión en donde va a haber nuevamente de crecimiento del 1 o 2%, y vas a tener a Venezuela metida en una crisis de magnitudes desproporcionadas con respecto al resto de la región, porque en Venezuela el decrecimiento va a ser del 11%. Si sacas a estos 2 países, que son los que están más lejos de la muestra en cuanto a decrecimiento y crecimiento, igualmente el crecimiento va a ser muy moderado, 2.1% en toda la región. América Latina necesita acelerar el crecimiento y sostenerlo a ratas de 5, 7, 8% para reducir la pobreza y abordar el desafío social y económico que tiene. Estamos al 2, aspirar al 5 es como... Pero es que sin eso la pobreza va a seguir siendo un gran problema. Entonces, allí es donde en este artículo yo señalo que se necesita de una política hemisférica por parte de los Estados Unidos, porque allí hay también una inmensa oportunidad. Siempre volviendo a pedirle ayuda a Estados Unidos. No, nos ayuda. ¿No necesita o sí necesita? En este caso nos ayuda. Estamos hablando de una sociedad, una alianza para el progreso como existió en los años 60, en donde las oportunidades que América Latina ofrece se desarrollan a plenitud. Fíjate tú, por ejemplo, el caso de España. España, hoy en día, las grandes multinacionales españolas en algunos casos reciben más del 50% de su utilidad, de sus beneficios de las subsidiarias que operan en América Latina. El Banco Santander más de un 60%. Los alemanes han invertido de manera importante, sobre todo en Brasil, pero hay que tener un consenso hemisférico que aborde la inmensa oportunidad que representa América Latina más allá de sus materias primas. La ausencia de liderazgo por parte de los Estados Unidos en esta materia, ¿qué está produciendo ante esta situación de ralentización y de equilibrios precarios en América Latina? No solo la penetración de China y Rusia en el espacio de Venezuela, Nicaragua o los países que están afiliados ideológicamente con estas corrientes populistas extremas o más radicales que hay en esos países instaladas, sino que en toda la región el gran protagonista en materia económica es hoy China. No solo como prestamista, sino como actor comercial. El liderazgo chino se propuso en el 2015
elevar el intercambio comercial con América Latina a 500.000 millones de dólares y la inversión directa a 250.000 millones de dólares. Y lo están logrando para la fecha de hoy. ¿La presencia china en América Latina es buena o es mala? Es una agenda fundamentalmente económica y los economistas debaten si es buena como se está estructurando, porque la visión de China es totalmente mercantilista. Ellos quieren asegurarse materia prima y conseguir mercado para sus productos industriales. Entonces hay gente que piensa que la asistencia china crea un equilibrio en el corto y mediano plazo, pero impide a América Latina asumir una vocación de crecimiento en el sector industrial o en los sectores de valor agregado económico, porque la verdad es que China en el fondo lo que quiere es copar a ese mercado de sus propios productos y apoyarse para ello en los recursos energéticos y demás materias primas que América Latina le ofrece. Pero entonces, escuchándole, yo le diría, no es muy bueno para América Latina esa presencia china. Tiene un lado de mediano o largo plazo delicado para el desarrollo de América Latina. Lo que pasa es que América Latina está en este momento frente a esta situación de enmagrecimiento del crecimiento y equilibrios precarios, en una situación en donde no hay otro aliado que China. El que se está apareciendo, toca la puerta y propone con una chequera abultada además es China. Veamos, por ejemplo, el caso de Argentina. Mauricio Macri asume un país con unas finanzas profundamente debilitadas, por decirlo menos, de una herencia del kirchnerismo. Enfrenta el reto de mantener tranquila una sociedad argentina que suele ser muy guerrera frente a reformas económicas, por decirlo también lo menos, y hemos visto las revueltas en las calles. El G20 se hace en Argentina, Estados Unidos se sienta con Macri y le dice, entre las preocupaciones o elementos bilaterales, nos preocupa la presencia china en Argentina. ¿Qué hace Macri? La respuesta de Macri solo puede ser una: oiga, que me estoy ahogando, yo necesito la entrada de capital extranjero. Pero la respuesta de Estados Unidos no es: ya venimos nosotros a invertir, a ayudarte, a ofrecerte... Porque no solo no hay propuesta en materia de política económica, diplomacia económica, relaciones internacionales coherente, y sobre todo en estos últimos 2 años ha sido más... Coherente por parte de Estados Unidos. Por parte de los Estados Unidos. Pero no lo ha habido nunca. El otro problema es que no se la hubo en los años 60. El presidente Kennedy tuvo la política de la Alianza para el Progreso que produjo... El siglo pasado. Bueno, digo, pero, en la historia pero reciente. En la historia reciente. Pero ¿qué es lo que te quiero decir también con esto? Que el liderazgo de los Estados Unidos frente a la oportunidad que representa América Latina tiene que tener una propuesta cohesiva donde sector público y sector privado se acompañen en una propuesta de diplomacia económica, y eso es lo que no se ha logrado encontrar. China, por el contrario, actúa como un solo brazo, porque las grandes empresas chinas son empresas del Estado, el sector privado chino, que es un sector privado poderoso, acompaña los planteamientos de política comercial e industrial del Estado, y entonces cuando China viene con la delegación del presidente o los ministros que asisten a un país, viene acompañado de toda una propuesta en donde está inserto el sector privado con grandes planes de inversión. Y eso es algo que los Estados Unidos tienen que mirar con atención y ver cómo responde a ello, igual Europa, para no perder influencia en una zona de oportunidad para el hemisferio. Escuchándole me acordaba de la respuesta que se tiene desde este continente con la crisis venezolana. Estados Unidos da duro, da fuerte, pone sanciones, lidera. El resto del continente tímidamente, sí, no. Usted hablaba antes de consenso hemisférico. Al margen de Estados Unidos, ¿usted cree que hoy hay consenso hemisférico para hacerle frente con una respuesta clara a China para marcar el terreno de juego y que ese crecimiento que hoy y los intereses comunes que puede tener el receptor y el emisor a largo plazo no sean malos para el continente? Bueno, y la propia América Latina tiene que tener una propuesta que convoque no solo a China, porque bienvenida a China si quiere hacer inversiones y tener intercambio comercial con América Latina, pero la propia América Latina, apoyada en los Estados Unidos, apoyada en Europa, apoyada en sus alianzas tradicionales, sus sectores privados y sus sectores públicos, pueden crear propuestas de valor agregado que tomen lo mejor de los dos mundos. La participación china, pero el contrapeso que suponen estos otros actores económicos. ¿Quiénes son las voces disonantes de esa ausencia de consenso latinoamericano? Mira, lo que pasa es que la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina viene siempre definida por la emergencia. Estados Unidos se da cuenta del problema cuando ya el problema está allí.
incluso cuando le toca sus puertas en la frontera a través de la presión migratoria. Fíjate tú el caso de Centroamérica. Todas las iniciativas que iban dirigidas a una política de apoyo para el desarrollo integral de América Central, que se comenzaron a gestar con mucho esfuerzo en la parte final de la administración del presidente Obama, fueron detenidas por el presidente Trump. El presidente Trump ataca muy duro en el tema de Venezuela, revierte la apertura hacia Cuba, eso deja sola a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua en momentos de crisis, de severa y grave crisis, lo cual es una oportunidad que aprovechan los chinos, pero también los rusos. Sí, precisamente le iba a preguntar sobre Rusia. Hablábamos de las inversiones económicas, también los intereses geoestratégicos, y en este caso Rusia es probablemente el paradigma. Lo hemos visto con cheques que habrá que ver si se acaban formalizando, pero sobre todo cheques de ayuda a Venezuela y a Nicaragua, donde la semana pasada veíamos cómo el Kremlin calificaba de una relación profundamente amistosa de Rusia con Nicaragua. La agenda rusa es diferente a la china. La China es mercantilista y fundamentalmente económica. No creo que represente un desafío en materia de seguridad como la que sí representa Rusia. Rusia se mete no solamente en el plano económico, sobre todo en el petrolero y en los recursos naturales, gas y petróleo fundamentalmente, pero Rusia juega en el plano militar, no solo como proveedor de armas, sino con la intención de marcar territorio en lo que es un espacio en donde esto de la presencia rusa es sensible para los Estados Unidos. La opinión de Leopoldo Martínez, analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Señor Martínez, gracias. Gracias. Aprovecho ya la semana que viene las fiestas de Navidad, que pasen unas felices fiestas. Te las deseo, las mejores fiestas, los mejores deseos para ti, para el equipo de NTN 24, tanto en Washington como en Colombia, y a esa audiencia que nos acompaña, pues los mejores deseos para el año 2019. Seguro que sí, gracias. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerles, @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, un debate en el que escucharemos voces divergentes de republicanos, demócratas, liberales, conservadores, como siempre, en los debates en los que nos gusta enriquecernos escuchando opiniones distintas. Hoy lo vamos a hacer con Stan Beuger, que es analista político, experto del American Enterprise Institute o Instituto de Empresas de Estados Unidos. Señor Beuger, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con Estuardo Rodríguez, es analista político demócrata, es director y fundador del grupo Raven. Señor Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en Poder Latino. Les quiero pedir una primera valoración sobre el anuncio que se producía en las últimas horas de inversión en Centroamérica, en los países del Triángulo Norte y el sur de México, para crear oportunidades de desarrollo, cooperación y para mejorar la institucionalidad. Dicho de otra manera, reforzar a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y disminuir la corrupción. Y este anuncio era en paralelo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México. Señor Beuger. Pues a mí me parece más que nada un gesto simbólico. O sea, es un gesto de queremos cooperar con los gobiernos centroamericanos para reducir la inmigración. En términos de recursos reales, no creo que haya mucho en este acuerdo. O sea, sobre todo es dinero que ya existía como apoyo al desarrollo, y aparte de eso son préstamos del sector privado que también en teoría ya se podrían hacer. O sea que yo, más que nada, creo que es simbólico. Bueno, me parece a mí que un adulto en la Casa Blanca se acercó a Donald Trump a decirle, mira, intentar de controlar inmigración amenazando dineros y fondos que se invierten en Latinoamérica no va a ayudar en la situación en la frontera. La realidad es que recortar fondos, quitarle dinero a través de acuerdos que se ha hecho con Centroamérica o Sudamérica causa un problema más grande, porque no está el dinero que ayuda a las comunidades en esos países y más gente sale del país y viene a Estados Unidos.
Donald Trump amenazando, diciendo que van a cortar todos esos fondos, obviamente alguien se acercó al presidente y decirle, mira, eso, así no funciona. Entonces, igual estoy de acuerdo que es algo simbólico, pero a la vez estos programas siempre han existido y deben existir para ayudar a fortalecer estas economías. El presidente Trump amenazó en las últimas semanas con retirar los fondos de ayuda al desarrollo a Centroamérica, y es a esto a lo que se refiere el señor Rodríguez. Me interesa preguntarle, señor Beuger, ¿supone esto, como dice ahora Estuardo, un cambio de posición del presidente Trump? Bueno, es sustantivo en el sentido de que no se reduce el apoyo a los países de la región, pero aparte de eso, no. O sea, no veo mucho... O sea, no es un plan Marshall para los países centroamericanos, como algunos han sugerido. El rotativo del país Sí, habla sí. de plan Marshall. Usted decía que es simbólico. ¿Por qué? Pues porque no hay... O sea, no representa inversiones reales y de tamaño importante en esos países. Pero 5.800 millones de dólares, 4.800 millones Pero claro, por eso son son fondos que ya se habían prometido en gran medida y, aparte de los fondos ya prometidos, son préstamos al sector privado en esos países, o sea, no son inversiones directas. Bueno, hablando de la Casa Blanca, que sea debajo Obama o George W. Bush o su padre, la Casa Blanca y la administración presidencial siempre ha tenido un reto grande en ayudar y trabajar con Centro y Sudamérica de una forma más sustantiva. O sea, estas inversiones de dinero siempre se ha visto con respecto al narcotráfico, se ha visto con respecto a ciertos tratados de acuerdo, de libre comercio, pero la verdad es que los retos más grandes que tienen no se han enfrentado y siempre hay la crítica de líderes en Centro y Sudamérica que la Casa Blanca, bajo cualquier presidente, debería enfocarse mucho más en cómo buscar el beneficio mutuo para ambos países. Entonces, estoy de acuerdo que es algo simbólico, pero es un reconocimiento bajo este presidente muy importante. Y claro, algunos de los retos que hay ahí son muy ambiciosos. O sea, es cambiar, digamos, la calidad de gobernanza en Guatemala y en Nicaragua, y eso lo veo bastante difícil. O sea, eso no... Un acuerdo simbólico no creo que va a cambiar o sea, la naturaleza fundamental de los gobiernos de la región. ¿Cómo valora entonces la decisión del gobierno de Jimmy Morales de haber expulsado o dado 72 horas para que 11 funcionarios del organismo que se dedica precisamente a la investigación de la corrupción y luchar contra la impunidad, la CICIG, salgan del país? Pues representa exactamente ese problema de que no hay, o sea, es que hacen falta cambios fundamentales en la calidad de los gobiernos que hay ahí y claro, esto es una señal de que eso no va a pesar por muchos acuerdos simbólicos que se hagan entre Estados Unidos y los países de la región. Estas acciones bajo nuevos líderes mucho más agresivos anti-Estados Unidos es algo que va creciendo por Latinoamérica y eso es la responsabilidad de cada presidente, de cómo mejorar relaciones con Latinoamérica y no permitir que sigan retirándose de Estados Unidos y aferrándose a países que nos quieren hacer daño. Eso es una responsabilidad de este presidente y creo que en vez de acercarnos más, él está ayudando a esos países que se acerquen más a nuestros enemigos. Lo hemos visto en Nicaragua también, que, sí, o sea que eso no lo veo con mucho optimismo. Miren, hoy se producía una noticia que nos parecía relevante. La administración Trump anunciaba esta mañana, el presidente lo hacía a través de una cuenta de Twitter, que la coalición internacional liderada por Estados Unidos ha derrotado al autodenominado Estado Islámico. Y eso le llevaba a anunciar la salida, lo más pronto posible, de unos 2.000 efectivos militares que hoy se encuentran sobre el terreno en Siria, un país con una altísima inestabilidad. ¿Cómo valoran la decisión del mandatario de retirarse de Siria? Me sorprende que Putin la permitió que se espere tanto tiempo en retirar estas tropas. La verdad es que Estados Unidos siempre ha visto la necesidad de mantenerse involucrado hasta cierto nivel en Siria y no permitir que Rusia logre a tener control, aunque tiene su propio presidente, pero sabemos que está muy aliado con Rusia y siempre ha estado pidiendo de que Putin ha estado pidiendo que Estados Unidos se retire. Entonces ahí está el regalo navideño para Putin. Y no solo para Putin, o sea, lo más lamentable de esto significa que el presidente Assad va a seguir en el poder en Siria
hasta su muerte, me imagino. Es una victoria absoluta para él después de masacrar a su propia población. O sea, me parece lamentable. Pero bueno. ¿Ha derrotado, como dice el presidente Trump, Estados Unidos al autodenominado Estado Islámico? Pues evidentemente ha sido menos activo en los últimos 2 años. Ya, o sea, ha sido un proceso largo. Creo que eran algunas áreas pequeñitas que controla el Estado Islámico en Siria. Por eso me sorprende que esta decisión se tomara de un modo tan... Hay poco que hace Donald Trump sin declarar victoria, aunque no hay victoria. Y la verdad es que la base de Donald Trump siempre va a ser fiel a Donald Trump. Y si él dice que ha vencido al grupo islámico, entonces para ellos es la realidad. Pero la realidad para los demás que leen lo que está pasando en ese país es una masacre y va a seguir siendo una base para grupos terroristas y saliendo nos causa más daño a nosotros. También es importante acordarse de que Estados Unidos no tenía una presencia militar enorme en Siria. O sea, eran 2.000 militares. Y no era activo. Claro, o sea, no estaban en la Pero mantenía presencia sobre el terreno, lo cual le daba información de inteligencia. Sí. Cuando Barack Obama intentó retirarse de Afganistán, tuvo que recular varias veces a pesar de su promesa de salir del país y mantener un operativo sobre el terreno. Sí, pero claro, pero mientras aceptamos que Assad y Rusia e Irán van a controlar Siria, el problema del Estado Islámico casi se autorresuelve. O sea, porque ellos ya controlan casi todo el país y van a poder derrotar a lo que queda del Estado Islámico. Vamos a cambiar de asunto. En Estados Unidos se ha aprobado una ley que, como decíamos, tiene el nombre de First Step Act o Ley del Primer Paso. Es una reforma del sistema de justicia que, como escuchábamos antes en este programa, pretende disminuir la población carcelaria en Estados Unidos y ofrecerles capacitación para reincorporarlos lo antes posible en la vida civil cuando salgan. ¿Es un buen paso, señor Rojas? Sí, creo que sí. Sí que es un buen paso. Pero no es, o sea, no es un paso histórico como en algunos medios ha presentado. O sea, la población prisionera federal es solo un porcentaje limitado de la población total, la población presa total. Son 200.000 personas más o menos que están en prisiones federales. El número total de presos en Estados Unidos es casi 2 millones. O sea, esto es el 10% o un poquito más o un poquito menos. O sea, no resuelve el problema. O sea, vuelve a ser simbólico. Es importante en el sentido de que va a afectar a docenas de miles de personas. Pero no, o sea, incluso docenas de miles de personas todavía son una parte pequeña de la población prisionera total. Yo creo que sí es histórico por otras razones. El primero es algo bipartidista, ¿no? Y en un ambiente, los tiempos que corren. Exacto. y que impacta tremendamente a comunidades de color, afroamericanos, hispanos, que han estado en la cárcel bajo un sistema de penal que en varias circunstancias y muy injusta. Como le decimos en inglés, 3 strikes, que cometes 3 crímenes, inmediatamente te da una pena de vida en la cárcel. Y ahora ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua, inmediatamente, bajo los reglamentos federales. Pero esto lo cambia para una sentencia de 25 años máximo. Entonces, un cambio dramático para esta gente y, más que todo, incentiva a los encarcelados que participen en programas para asegurar que no regresan a cometer crímenes, que ayuda muchísimo. Entiendo que cuando usted dice 25 años, claro, al no ser una condena de por vida y ser de 25 años, pueden acogerse a reducción de condenas a base de tener una actitud positiva y de querer formarse, ayudar a la comunidad, etcétera, desde la prisión. Y contribuir económicamente a sus comunidades. Eso es importante. Mucha gente que sale después de 20, 30, 40 años, regresan a la comunidad, ya no tienen edad para enfrentar una economía nueva que va cambiando cada rato, tan rápido como cambian las industrias. Y más que todo, reconocer en una forma bipartidista que Estados Unidos, una potencia tremenda en el mundo, tiene más individuos encarcelados que cualquier otro país por porcentaje de población. Si esta ley es un reconocimiento a que eso es un problema y es un fracaso, usted hablaba de los porcentajes. ¿Por qué esto va a afectar solo a la población carcelaria
del sistema federal, pero no a la local o a la de los estados, que es también importante? Pues porque el sistema de justicia es en gran parte un sistema estatal. Las sentencias se deciden a nivel estatal. ¿Y los estados no están por la labor de reformar sus sistemas? Es que muchos, por eso digo que esto forma parte de un proceso más amplio. Digo, muchos estados ya han introducido cambios como estos en los últimos años y esperemos que otros estados también lo harán. Pero eso será el primer paso, ¿no? Pero claro, es parte de un proceso y es simbólico porque es a nivel federal, pero no resuelve todos los problemas que se resuelven en esta legislación para todos los prisioneros del país, porque muchos están bajo regímenes y para hablar bien claro, el partido, el liderazgo demócrata exigía una propuesta de ley aún más liberal, más fuerte en el sentido de los cambios para ayudar a una población más grande de encarcelados. Eso no llegaron a acuerdo bajo la administración de Obama. Llegaron a un acuerdo bajo este presidente para asegurar que algo se pueda hacer y ya vaya disminuyendo la población en las cárceles. Las opiniones de los analistas que hoy nos han acompañado, Stan Beuger y Estuardo Rodríguez. Gracias por sus opiniones, por su tiempo esta noche. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista a través de nuestra cuenta de Twitter, @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerles. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Opiniones que nos han llamado la atención, que nos gusta comentar al final del programa. Opiniones vinculadas a cuestiones de la actualidad como estas. Sin duda un beneficio para todos. Se generan empleos en sus países de origen, se activa la economía local y por consecuencia se evita la migración, que es prioridad para el presidente Trump. Estas son soluciones. El muro es solo un obstáculo. Efectivamente, Edgar, las inversiones en los países de origen para crear oportunidades son la solución. No lo decimos nosotros, lo dicen la mayoría de expertos, que son los que analizan los flujos migratorios y los que ponen en valor la importancia de ofrecer un futuro mejor, empezando por la economía, para las poblaciones de estos países. Ese dinero debería ser monitoreado hasta el último centavo y no ser desembolsado de una vez. Soy de El Salvador y aquí las ayudas no se miran. Siempre se habla en los medios de millones en ayuda, pero el país sigue igual con un pobre desarrollo. Mucho cuidado con su dinero. Gracias, Lotario. Sí, la corrupción es uno de los principales miedos que tienen los gobiernos, sobre todo los que invierten en países extranjeros, el controlar a dónde va ese capital, ese dinero. La suerte es que, en este caso, como explicaban nuestros analistas durante el programa, esos fondos que han sido prometidos van a canalizarse a través de instituciones financieras o bancos de desarrollo, de tal manera que el control va a ser mucho mayor para evitar precisamente ese gran miedo, el de la corrupción. Opiniones en las redes sociales, las opiniones de ustedes, las opiniones que encontramos y que nos llaman la atención para terminar el programa. Gracias por la generosidad de su tiempo y por habernos acompañado esta noche. Volvemos mañana.